GPS marcaba las 11:47 de la noche cuando Roberto tomó la salida equivocada. Una desviación que conocía de memoria, una ruta alterna que había usado cientos de veces para evitar el tráfico nocturno de los camiones de carga. Era un trayecto familiar, 20 minutos por una carretera secundaria, bordeando cultivos que durante el día se extendían como un mar verde, pero que en la oscuridad se convertían en una pared negra a ambos lados del asfalto. La primera vez que pasó junto al letrero de "Bienvenidos a San Isidro", no le prestó atención. Un pueblo pequeño que nunca había visitado, pero que debía estar en la ruta. El letrero estaba inclinado, como si hubiera resistido demasiados años de viento y lluvia. 15 minutos después, volvió a ver el mismo letrero. Roberto frenó suavemente, sintiendo cómo el corazón le cambiaba el ritmo. "Bienvenidos a San Isidro", decía exactamente igual. La misma inclinación, la misma letra, el mismo reflejo de los faros sobre el metal oxidado. Se detuvo en el acotamiento, dejando el motor encendido. El silencio alrededor era absoluto. Ni grillos, ni viento, ni el rumor lejano de otra carretera. Solo el ronroneo del motor de su auto y el latido de su propio pulso en las sienes. Revisó el GPS, sin señal. La pantalla mostraba una superficie gris uniforme, como si hubiera entrado en una zona que no existía para los satélites. Decidió continuar, convenciéndose de que había tomado algún camino circular sin darse cuenta. Los caminos rurales podían ser confusos en la oscuridad, pero cuando los faros iluminaron por tercera vez el letrero de "Bienvenidos a San Isidro", Roberto supo que algo estaba mal. Esta vez se detuvo durante más tiempo. Apagó el motor y salió del auto. El silencio era tan profundo que podía escuchar su propia respiración, amplificada por la ansiedad que comenzaba a apretar su pecho. Caminó hasta el letrero y lo tocó. Era real, metal frío, rugoso por el óxido. Cuando regresó al auto, revisó el odómetro. Había recorrido exactamente 52 kilómetros desde que tomó la desviación, suficientes para haber cruzado medio estado, pero aparentemente había estado dando vueltas en el mismo tramo de 5 kilómetros. La cuarta vez que vio el letrero, Roberto ya no se detuvo. Presionó el acelerador, decidido a romper el ciclo. Pero no importaba cuánto acelerara, el paisaje seguía siendo el mismo. Campos negros, postes de luz espaciados cada 100 metros, y esa línea blanca discontinua que parecía burlarse de él bajo los faros. Entonces escuchó la voz en la radio. Su radio había estado apagada durante todo el viaje, pero comenzó a emitir una transmisión clara, sin estática. Una voz de mujer, tranquila, que hablaba como si se dirigiera específicamente a él. "Roberto, toma la próxima salida a la derecha". No había salidas a la derecha. Había estado manejando por la misma carretera recta durante más de una hora.
pero cuando miró por el retrovisor, vio que había una salida que no estaba ahí segundos antes. La tomó sin pensarlo. 5 minutos después, estaba de vuelta en la carretera principal, con el GPS funcionando normalmente y el reloj marcando las 12:14 de la madrugada. Había perdido solo 27 minutos según el reloj, pero el odómetro marcaba 140 kilómetros adicionales. Roberto nunca volvió a usar esa desviación, pero a veces, durante noches de insomnio, se pregunta si realmente salió de ese ciclo o si sigue atrapado ahí, manejando en círculos, mientras alguna versión de él mismo cree que está a salvo en su casa, contando esta historia como si fuera un mal sueño. Porque cuando llegó a casa esa noche, su esposa le preguntó por qué había tardado tanto. Pero según ella, no había salido de casa en toda la noche. Laura siempre había sido el tipo de persona que ayuda. Esa es la clase de detalle que sus amigos recordarían en el funeral, si las cosas hubieran salido diferente esa noche de marzo. Conducía de regreso a casa después de su turno en el hospital, por la carretera que conecta el pueblo con la ciudad. Era una ruta que conocía de memoria, pero que durante la madrugada se transformaba en algo distinto. Los árboles se veían más altos, las sombras más densas, y el silencio se volvía tan espeso que parecía tener peso propio. A las 2:20 de la madrugada, los faros iluminaron una figura al costado de la carretera. Una mujer joven, no mayor de 25 años, vestida con un suéter blanco que contrastaba contra la oscuridad. Estaba parada junto a un auto con el capot abierto, haciendo señas para que se detuviera. Laura redujo la velocidad y se orilló. La mujer se acercó a la ventanilla del copiloto y cuando Laura la bajó, sintió una ráfaga de aire frío que no correspondía con la tibieza de la noche. «Gracias por parar», dijo la mujer. Su voz era suave, pero había algo en su tono que hizo que Laura sintiera un escalofrío en la nuca. «Mi auto se descompuso. ¿Podrías llevarme al pueblo?». Laura asintió y desbloqueó las puertas. La mujer subió al auto con movimientos extrañamente fluidos, como si flotara en lugar de caminar. Cuando se acomodó en el asiento, Laura notó que no había cerrado la puerta completamente, pero el sonido del seguro se activó de todas formas. «Muchas gracias», repitió la mujer. «No mucha gente se detiene a esta hora». Laura puso el auto en marcha, pero algo la hacía sentir incómoda. Tal vez era el hecho de que la mujer no había traído bolsa, ni celular, ni llaves, o que no había visto las luces intermitentes del auto descompuesto cuando se alejaron. «¿Cómo te llamas?», preguntó Laura, tratando de hacer conversación para calmar su nerviosismo. La mujer tardó unos segundos en responder. Cuando lo hizo, su voz sonó como si viniera de muy lejos. «Carmen». Después de eso no dijo nada más. Laura intentó iniciar conversación varias veces, pero Carmen se limitaba a mirar hacia adelante, con las manos perfectamente inmóviles sobre su regazo. A medida que se acercaban al pueblo, Laura comenzó a notar detalles que la perturbaban. Carmen no parecía respirar, su pecho no se movía, y en el espejo retrovisor, Laura notó que no había empañado el vidrio de la ventanilla a pesar del frío. Cuando llegaron al límite del pueblo, Carmen habló por segunda vez. «Aquí está bien». Laura se detuvo junto a la iglesia del pueblo, un edificio colonial que durante el día era pintoresco,
pero que en la madrugada proyectaba sombras que parecían moverse. Carmen abrió la puerta y salió del auto con la misma fluidez con la que había entrado. «Gracias», dijo, y cerró la puerta suavemente. Laura esperó a que Carmen se alejara antes de arrancar, pero cuando miró hacia la iglesia, no vio a nadie. Era imposible que hubiera desaparecido tan rápido. Se bajó del auto y caminó hasta donde había estado, pero no encontró rastro de ella. En el asiento del copiloto, donde Carmen había estado sentada, había una mancha húmeda que olía a tierra mojada y a algo más, algo que Laura no pudo identificar, pero que le provocó náuseas. Cuando llegó a casa, revisó las noticias locales en su teléfono. Entre los artículos recientes, encontró una nota de 6 meses atrás: joven desaparecida tras accidente en carretera rural. La foto mostraba a una mujer de 25 años, con el mismo rostro que había visto en su auto. Su nombre era Carmen. Había muerto en un accidente automovilístico, en el mismo tramo de carretera donde Laura la había recogido. Su cuerpo nunca fue encontrado. Laura nunca volvió a trabajar turnos nocturnos en el hospital, pero a veces, cuando maneja sola durante la madrugada, siente el olor a tierra mojada en el auto y revisa el espejo retrovisor para asegurarse de que el asiento trasero esté vacío, porque hay noches en las que tiene la sensación de que Carmen no está buscando que la lleven al pueblo, está buscando compañía para un viaje mucho más largo. Hay cosas que aprendes sobre la noche cuando pasas suficiente tiempo en ella, cosas que los conductores de día nunca entienden y que los manuales de carretera nunca mencionan. Una de esas cosas es que no todas las luces que ves en la oscuridad tienen una explicación lógica. Miguel lo descubrió durante su segundo año como conductor de tráiler, en una ruta que conecta la frontera norte con el centro del país. Una carretera recta, plana, bordeada por desierto a ambos lados, donde durante el día puedes ver kilómetros hacia el horizonte, pero que en la noche se convierte en un túnel de oscuridad perforado solo por tus propios faros. Era su tercera noche consecutiva de manejo, transportando mercancía que debía llegar antes del amanecer. Las 3 de la mañana encontraban a Miguel luchando contra el cansancio, manteniendo los ojos abiertos con café frío y la radio a volumen bajo para no despertar a los otros conductores en la frecuencia. Fue entonces cuando vio la luz por la primera vez. Al principio pensó que era otro tráiler en la distancia, viniendo en dirección opuesta. Una luz blanca, constante, que se mantenía en el centro de la carretera. Pero a medida que pasaron los minutos, la luz no se acercaba ni se alejaba. Se mantenía a la misma distancia, como si estuviera suspendida en el aire. Miguel redujo la velocidad y entrecerró los ojos, tratando de enfocar mejor. La luz era perfectamente circular, del tamaño aproximado de los faros de un vehículo, pero no había nada alrededor. No se veía la silueta de un auto, ni la forma de postes de electricidad, ni edificios. Solo la luz, flotando a unos 3 metros sobre el asfalto. Tomó la radio y cambió al canal de emergencia. Aquí base móvil 704. ¿Alguien más está viendo una luz extraña en el kilómetro 230? La respuesta llegó inmediatamente. Aquí base móvil 218. Yo también la veo, hermano. Llevo siguiéndola desde hace como 20 minutos. ¿Siguiéndola? Sí, se mueve conmigo.
Cuando acelero, se aleja. Cuando freno, se acerca. Es como si quisiera mantener la misma distancia. Miguel sintió un escalofrío que no tenía nada que ver con el aire acondicionado. Presionó el acelerador y efectivamente, la luz se alejó, manteniéndose siempre a la misma distancia relativa. Cuando frenó, la luz se acercó nuevamente. Otros conductores comenzaron a reportar la misma luz en diferentes puntos de la carretera. Algunos la veían hacia el este, otros hacia el oeste, pero todos describían el mismo comportamiento. Una luz que los seguía, que respondía a sus movimientos, que parecía estar consciente de su presencia. A las 4 de la madrugada, Miguel decidió detenerse en una gasolinera para estirar las piernas y despejar su mente. Mientras llenaba el tanque, la luz se mantuvo visible en la distancia, flotando sobre la carretera como un ojo que nunca parpadea. El encargado de la gasolinera, un hombre mayor, con manos curtidas por años de trabajo nocturno, se acercó mientras Miguel pagaba. «Primera vez que ve el faro, ¿verdad?», preguntó sin preámbulos. Miguel lo miró sorprendido. «¿El faro? Así le decimos por aquí. Aparece cada tanto, siempre en esta zona. Los conductores nuevos se asustan, pero los que llevan años en esta ruta ya se acostumbraron». «¿Qué es?». El hombre se encogió de hombros. «Hay muchas teorías. Algunos dicen que es un conductor que murió en un accidente hace años, que sigue manejando su ruta. Otros creen que es una luz natural, algo que tiene que ver con los minerales del suelo. ¿Usted qué cree?». El hombre miró hacia la carretera, donde la luz seguía flotando, inmóvil. «Creo que hay cosas en este mundo que no necesitan explicación, solo necesitan respeto». Miguel regresó a su tráiler y continuó el viaje. La luz lo acompañó durante otros 50 kilómetros, siempre a la misma distancia, siempre respondiendo a sus movimientos. Cuando llegó a las afueras de la ciudad de destino, la luz se detuvo en el límite de la zona urbana, como si no pudiera o no quisiera acercarse a las luces de la civilización. Miguel detuvo el tráiler y bajó la ventanilla. Por un momento, él y la luz se observaron mutuamente a través de la distancia. Entonces, sin ninguna razón aparente, levantó la mano en un gesto de despedida. La luz parpadeó una vez, como respondiendo al saludo, y desapareció. Esa fue la primera de muchas veces que Miguel vio el faro. Cada vez que maneja por esa ruta, especialmente durante las madrugadas, la luz aparece. Ya no le tiene miedo. Incluso ha llegado a encontrar cierto consuelo en su presencia, como si fuera la compañía de un viejo amigo que ha decidido acompañarlo en las largas noches de carretera. Pero hay algo que Miguel nunca les cuenta a otros conductores. A veces, cuando mira la luz por el espejo retrovisor, tiene la sensación de que no es una sola luz, son dos, como si hubiera alguien más en el camino, alguien que también necesita compañía durante el viaje interminable de la madrugada. Existe un fenómeno que los psicólogos llaman sensación de presencia no visual. Es la certeza absoluta de que alguien está contigo cuando sabes racionalmente que estás solo. Los exploradores polares lo experimentan en las extensiones heladas del Ártico. Los montañistas lo sienten en las cumbres solitarias. Y los conductores nocturnos lo conocen mejor que nadie. Andrés manejaba camiones de carga desde hace 15 años, cuando comenzó a sentir que sus viajes ya no eran solitarios.
No había un momento específico donde la presencia se manifestó por primera vez. Fue más bien una transición gradual, como cuando tus ojos se acostumbran a la oscuridad. Al principio, era solo una sensación sutil, una ligera incomodidad, como cuando sientes que alguien te está observando en una multitud. Andrés lo atribuía al cansancio, a las largas horas en la carretera, a la soledad que viene con el trabajo nocturno. Pero la sensación se fue intensificando. Comenzó a notar que ajustaba el espejo retrovisor más frecuentemente, como si esperaba ver algo en el asiento trasero de su cabina. Se sorprendía a sí mismo hablando en voz alta durante el viaje, como si estuviera manteniendo una conversación con alguien. Y había momentos donde sentía la necesidad de mantener el asiento del copiloto libre, como si estuviera reservado para alguien. La primera vez que sintió la presencia de manera definida fue durante un viaje de Guadalajara a Tijuana. Era una noche particularmente silenciosa, sin otros vehículos en la carretera, cuando Andrés tuvo la sensación clara y definida de que alguien estaba sentado a su lado. No podía verlo, no podía escucharlo, pero sabía, con la misma certeza con la que sabía su propio nombre, que no estaba solo. Detuvo el camión en el acotamiento y encendió todas las luces de la cabina. El asiento del copiloto estaba vacío, pero la sensación de presencia no desaparecía. Era como si alguien estuviera sentado ahí, observándolo con una paciencia infinita. ¿Hay alguien ahí?, preguntó en voz alta, sintiéndose ridículo. No hubo respuesta, pero la sensación se intensificó. No era amenazante, era más bien melancólica, como la presencia de alguien que ha estado solo durante mucho tiempo y que ha encontrado finalmente compañía. Andrés apagó las luces y continuó manejando. La presencia se mantuvo durante todo el viaje, sentada silenciosamente en el asiento del copiloto, acompañándolo a través de las horas oscuras. Con el tiempo, Andrés se acostumbró a su compañero invisible. Incluso comenzó a hablarle, contándole sobre su familia, sus preocupaciones, sus planes para el futuro. Nunca recibía respuestas verbales, pero había algo en el silencio que se sentía comprensivo, empático. La presencia tenía preferencias. Parecía más activa durante las noches despejadas, cuando las estrellas eran visibles. Se manifestaba con mayor intensidad en ciertos tramos de carretera, especialmente aquellos que pasaban cerca de cementerios o sitios donde habían ocurrido accidentes fatales. Y había ocasiones donde Andrés sentía que la presencia estaba tratando de comunicarse, aunque nunca pudo descifrar el mensaje. Un día, mientras esperaba en una gasolinera, Andrés entabló conversación con otro conductor que conocía desde hace años. Sin pensarlo mucho, mencionó la sensación de tener compañía durante sus viajes nocturnos. El otro conductor lo miró con una expresión que Andrés no pudo interpretar. Entonces, bajando la voz, le dijo: «A mí también me pasa. Pensé que estaba perdiendo la razón». Resulta que muchos conductores nocturnos experimentan el mismo fenómeno. Algunos lo llaman el compañero silencioso. Otros simplemente no hablan de ello, temiendo que los consideren locos. Pero la mayoría coincide en que la presencia no es malévola. Es más bien como si fuera el espíritu de alguien que también solía manejar por las noches,
alguien que entiende la soledad de la carretera y que ha decidido acompañar a otros en su viaje. Andrés sigue sintiendo la presencia durante sus viajes nocturnos. Ya no le incomoda. De hecho, ha llegado a valorar esa compañía silenciosa, especialmente durante las noches más largas y solitarias. Pero hay algo que lo inquieta. Últimamente ha comenzado a sentir que la presencia no está solo acompañándolo, está esperando algo, como si hubiera una razón específica por la cual se manifiesta, un propósito que aún no se ha cumplido. Y a veces, cuando mira por el espejo retrovisor durante las horas más oscuras de la madrugada, Andrés tiene la sensación de que no está viendo el reflejo del asiento vacío. Está viendo el reflejo de alguien que está ahí, sentado pacientemente, esperando el momento adecuado para revelar finalmente por qué ha elegido acompañarlo en este viaje interminable por las carreteras de la noche.